Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. La lectura del Evangelio se introduce con un prólogo, en el que el evangelista expone el método que ha seguido para componer su obra. Ha usado tradiciones vivas, orales y escritas, e incluso sabemos hoy que ha usado el Evangelio de Marcos como fuente. No quiere decir que lo siga al pie de la letra, aunque en grandes bloques le sirve como estructura. Lo que sí está claro es que Lucas, con su mentalidad occidental, cuidadosa, historicista, en lo que cabe en aquella época, se ha informado cuanto ha podido para escribir sobre Jesús de Nazaret. No obstante, su obra no es la historia de Jesús, una historia más, sino que, como en el caso de Marcos, es el Evangelio, la buena noticia de Jesús lo que importa. Por eso, en realidad, la lectura del Evangelio tiene su fuerza en el episodio de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, después de presentarlo como itinerante en las sinagogas de Galilea, donde se comenzó a escuchar esa buena noticia para todos los hombres. Es ya significativo que el Evangelio no se origina, no aparece en Jerusalén, sino en el territorio que, como Galilea, tenía fama de influencias paganas y poco religiosas, de acuerdo con las estrictas normas de Jerusalén. De ahí el dicho popular: y todo comenzó en Galilea. Lucas, no obstante, concederá mucha importancia al momento en que Jesús decide ir hacia la capital del judaísmo, a Jerusalén, ya que un profeta no puede evitar Jerusalén. Y Lucas es absolutamente consciente que Jesús es el profeta definitivo de la historia de la humanidad. Así nos lo presentará luego, pues en este episodio de la sinagoga del Evangelio de hoy, dando la gran noticia de un tiempo nuevo, de un tiempo definitivo en que aquellos que estaban excluidos del mensaje salvífico de Dios son en realidad los primeros beneficiarios de esa buena nueva. El relato de la sinagoga de Nazaret, lo que leemos hoy, es una construcción muy particular de Lucas, una de las escenas programáticas del tercer evangelista que quiere marcar pautas bien definidas de quién es Jesús y lo que vino a hacer entre los hombres. Eso no quiere decir que la escena no sea histórica, pero está retocada por activa y por pasiva por nuestro autor para lograr sus objetivos. Es el programa del profeta de Galilea
que viene a su pueblo, a Nazaret, y desde la sinagoga, lugar de la proclamación de la palabra de Dios, lanzar un mensaje nuevo. Por ello, el mensaje que nos propone Lucas sobre lo que Jesús pudo decir en Nazaret y en las otras sinagogas se inspira en textos bien precisos de Isaías, que hablan de la buena nueva para los ciegos, cojos, pobres, excluidos o condenados de cualquier raza o condición. Resaltar que el texto que se lee en la sinagoga, el que le interesa citar a Lucas, es un texto profético, aunque también se leía y proclamaba la ley. Había una lectura continua que se conoce como parashá. El cristianismo, no olvidemos la primera lectura de hoy, encuentra su fuente de inspiración más en las palabras de los profetas que en las tradiciones jurídicas del Pentateuco. Esto no lo podemos ignorar a la hora de entender y actualizar el texto, como este que Lucas ha construido sobre la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús era un profeta y el pueblo lo veía como tal. Es eso lo que Lucas quiere subrayar en primer lugar, y por eso ha conectado dos textos de Isaías para ajustar su mensaje liberador y de gracia. Incluso va más allá, ya que Jesús, como profeta definitivo, corrige las mismas experiencias de los profetas del Antiguo Testamento. En esos textos citados por Lucas, se hace caso omiso de la ira de Dios contra aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Dios, pues, el Dios de Jesús, no ama a un pueblo excluyendo a los otros, sino que su proyecto es un proyecto universal de salvación para todos los hombres. Por eso, su mensaje es Evangelio, buena nueva. Así concluye el mensaje fundamental del Evangelio de este domingo, aunque la escena es mucho más compleja y determinante. No obstante, la continuación de la misma se guarda como lectura evangélica para el próximo domingo. Lo importante está dicho. En Galilea, Jesús profeta, rompiendo el silencio de Nazaret, nos trae la buena nueva a todos los que la anhelamos. Aunque seamos pecadores, nadie está excluido de la salvación de Dios.